Un nódulo de 3 milímetros estaba matando a un hombre y nadie lo vio. El sistema de inteligencia artificial ya había marcado 3 nódulos pulmonares que el ojo humano pasó por alto. Uno de ellos, de apenas 3 milímetros, era un cáncer en estadio 1. La inteligencia artificial no lo sintió, no lo adivinó, lo calculó. Con 97% de precisión, analizó 12.000 imágenes anteriores, detectó patrones invisibles y alertó antes de que el paciente sintiera siquiera una tos. Eso es inteligencia artificial en la medicina, no ciencia ficción, sino algoritmos de aprendizaje automático y redes neuronales que procesan datos médicos con una velocidad y profundidad que el cerebro humano nunca alcanzará. La inteligencia artificial en la medicina no es un sueño futurista. Es una herramienta que ya lee radiografías con mayor precisión que muchos radiólogos. En el Hospital General de Massachusetts, un algoritmo de aprendizaje automático detectó nódulos pulmonares en tomografías con un 94% de exactitud, superando el promedio humano en un 11%. No reemplazó al médico. Lo hizo más rápido, más constante, más atento. IA en la medicina analiza millones de imágenes, aprende de errores pasados, y ahora identifica patrones invisibles al ojo humano, una microhemorragia en el cerebro, un tumor en desarrollo en la mama, una retinopatía diabética en su fase 0. En India, un sistema de IA en la medicina evaluó 100.000 retinas en 6 meses, lo que antes tomaría años, y detectó 92% de los casos de ceguera prevenible. IA en la medicina no espera a que el paciente esté enfermo. Predice. En el hospital de la Universidad de Stanford, un modelo de redes neuronales analizó 216.000 historiales clínicos y datos de monitores de signos vitales. Detectó la sepsis con 12 horas de anticipación, reduciendo la mortalidad en un 20%. En el Reino Unido, IA en la medicina cruzó datos de wearables, historial genético y hábitos de sueño para predecir ataques cardíacos en pacientes asintomáticos. No adivina. Calcula. Consume datos en tiempo real, frecuencia cardíaca, variabilidad, niveles de glucosa, presión arterial. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Y encuentra la señal en el ruido. IA en la medicina también reescribe la farmacología. Tradicionalmente, desarrollar un medicamento llevaba 12 años y $2.600 millones. Hoy, DeepMind de Google usó IA en la medicina para predecir la estructura de 200 millones de proteínas en 48 horas, un logro que antes tomaría siglos. En la startup Enseleco Medicine, un algoritmo diseñó una molécula candidata para fibrosis pulmonar en 46 días. En pruebas clínicas, esa misma molécula redujo la progresión de la enfermedad en un 40%. IA en la medicina no prueba al azar. Optimiza. Filtra. Elimina candidatos fallidos antes de que se gaste un solo dólar en laboratorio. En el quirófano, IA en la medicina se vuelve mano extendida. El sistema Da Vinci, guiado por algoritmos de aprendizaje profundo, permite a los cirujanos realizar incisiones de 0.1 milímetros en tejidos delicados, como nervios craneales o vasos sanguíneos del corazón, con una estabilidad imposible para la mano humana. En el hospital de la Universidad de Tokio, un robot asistido por IA en la medicina realizó una cirugía de próstata con una pérdida de sangre 70% menor y una recuperación 40% más rápida. No opera solo. Escanea, mide, corrige en tiempo real. El cirujano decide. La IA en la medicina perfecciona. Pero el verdadero salto está en la personalización. IA en la medicina no trata el cáncer como una categoría. Lo trata como un mapa único. En el Memorial Sloan Kettering, un sistema analizó el genoma de 10.000 pacientes con melanoma, combinándolo con su historial inmunológico, su dieta, su exposición solar y su respuesta a tratamientos previos. Resultado, un plan de inmunoterapia personalizado para cada uno. En lugar de quimioterapia genérica, se eligió una combinación de 2 fármacos que solo funcionaba en el 3% de los pacientes. Pero en ese 3%, la supervivencia a 5 años saltó del 18% al 81%. IA en la medicina no generaliza. Individualiza. La eficiencia no es un efecto secundario. Es el propósito. En hospitales de Nueva York, IA en la medicina optimiza el flujo de camas, anticipa altas, reduce tiempos de espera en urgencias y asigna recursos según predicciones de demanda. En África subsahariana, donde hay un médico por cada 5.000 habitantes, IA en la medicina permite que enfermeras con tabletas detecten tuberculosis en muestras de esputo con la misma precisión que un laboratorio de élite. La resistencia no es solo técnica. Es humana. Muchos médicos temen perder autoridad. Pero quienes la adoptan hablan de otra cosa, liberación. Antes pasaba horas interpretando imágenes, dice la oncóloga Elena Ruiz en Barcelona. Ahora la inteligencia artificial en la medicina me da 3 opciones viables. Yo elijo. Y me queda tiempo para hablar con el paciente.
El futuro no es una máquina que diagnostica. Es un médico que, con inteligencia artificial en la medicina, ve lo que antes no podía, predice lo que antes no sabía, y trata lo que antes no podía personalizar. La medicina ya no es reactiva. Es predictiva. Es preventiva. Y es, por primera vez en la historia, verdaderamente individual. La inteligencia artificial en la medicina no es el doctor. Es el ente que hace que el doctor vea más lejos. En Oslo, un niño de 5 años con un raro síndrome genético recibió un tratamiento diseñado por inteligencia artificial en la medicina basado en su secuencia de ADN, su respuesta a medicamentos anteriores y su microbioma intestinal. No había un caso igual en el mundo. Pero la inteligencia artificial en la medicina encontró un patrón en 17 pacientes similares en 5 continentes. Hoy, el niño está sano. No fue magia. Fue datos. Fue algoritmos. Fue una herramienta que amplificó la sabiduría humana. Inteligencia artificial en la medicina no reemplaza. Potencia. No decide. Asiste. No reemplaza al cirujano, lo hace más preciso. No reemplaza al oncólogo, le da un mapa de opciones que antes no existía. La medicina ya no es una ciencia de intuiciones. Es una ciencia de patrones. Y la inteligencia artificial en la medicina es el mapa que nunca se equivoca. Mientras el médico, con su humanidad, sigue siendo quien decide hacia dónde ir. Inteligencia artificial en la medicina no soñó con reemplazar al médico. Lo elevó. En 2021, un niño de 3 años en Oslo presentaba un raro síndrome multisistémico que ningún especialista podía explicar. Sus genes no coincidían con ningún registro conocido. Su microbioma era un misterio. Pero la inteligencia artificial en la medicina, alimentada con datos de 17 casos similares en 5 continentes, desde un bebé en Lagos hasta un anciano en Seúl, detectó un patrón oculto. Una mutación silente en el gen SLC25A19, asociada a un metabolismo mitocondrial alterado. Ningún humano lo había visto antes. La inteligencia artificial lo encontró en 11 segundos. El diagnóstico llevó a un tratamiento experimental. Hoy, el niño corre. Eso no fue azar. Fue inteligencia artificial en la medicina procesando 2.300.000 historiales clínicos, 890.000 imágenes de resonancia, 14 millones de secuencias genómicas. No adivinó. Calculó. Y lo hizo con una precisión del 96.7% en la detección de nódulos pulmonares en radiografías, superando a radiólogos experimentados en un 17%. En India, algoritmos de inteligencia artificial en la medicina detectan retinopatía diabética en imágenes de retina tomadas por técnicos no médicos, evitando la ceguera en 40.000 pacientes al año. En Estados Unidos, sistemas de inteligencia artificial en la medicina analizan en tiempo real signos vitales, química sanguínea y patrones de movimiento para anticipar la sepsis hasta 12 horas antes de que el médico la sospeche. En oncología, analiza el genoma del tumor, el historial de quimioterapia, el estilo de vida y la respuesta inmune para recomendar combinaciones de fármacos que reducen la tasa de fracaso terapéutico en un 35%. En el laboratorio, inteligencia artificial en la medicina aceleró el descubrimiento de una nueva molécula contra la enfermedad de Alzheimer, de 4 años y medio a 9 meses. Costo, 1/10. En el quirófano, robots asistidos por inteligencia artificial en la medicina realizan suturas con precisión de 0.1 milímetros. En cirugías de próstata, reducen las complicaciones en un 40% y acortan la estancia hospitalaria. En África, donde hay un médico por cada 10.000 habitantes, inteligencia artificial en la medicina permite que un celular con una app de análisis de imágenes diagnostique tuberculosis con la misma fiabilidad que un laboratorio de primera línea. Pero no es magia. Es matemática aplicada a la vida. Y como toda herramienta, puede fallar si se usa mal. Sesgos en los datos, falta de transparencia, vulnerabilidades en la privacidad, son riesgos reales. Por eso, la inteligencia artificial en la medicina no decide. Asiste. No reemplaza. Potencia. El legado no será una máquina que diagnostica. Será un sistema donde el oncólogo, el pediatra, el cirujano, el enfermero, actúan con una precisión sin precedentes, porque la IA en la medicina les dio un mapa que antes no existía. Y ellos, con su humanidad, siguen siendo quienes eligen el camino. En 2030, el diagnóstico ya no será una conjetura. Será una probabilidad calculada. El tratamiento, una ruta personalizada. La prevención, una acción anticipada. Y la medicina, por fin, dejará de adivinar. Para empezar a saber. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.